No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Eduardo y justo antes de irnos a la pausa nos quedamos un poco con esta pregunta de cómo podemos crear estos espacios para la exploración a propósito de que cada uno de nosotros puede ser creador de espacios, por así decirlo. Y en eso me surgió una pregunta a propósito de la formación que tomé contigo sobre cómo a propósito de crear espacios, cómo los estados de ánimo pueden influir en nuestra disposición a explorar. Pero, claro, mira qué bonito eso, porque una de las formas en que Fernando Flores hablaba de los estados de ánimo decía, son los juicios y las disposiciones automáticas que tenemos sobre el futuro. O Ya, sea, los estados de ánimo están intrínsecamente conectados con el futuro. Porque, mira, si tú ves que tu futuro es esplendoroso, fantástico, tú estás feliz y empiezas a hacer cosas y todo. Y si tú dices, no, va a quedar la escoba, me va a pasar esto, no sé qué, empiezas a tener otro. Entonces, por ejemplo, eh, tú ves que en el futuro puede que te dé COVID y que te pasen cosas y no sé qué. Entonces tú dices, tengo que sacar seguros, tengo que tener el ISAPRE, tengo que tener... Y empiezas a preocuparte porque hay un estado de ánimo y hay una interpretación de futuro que le da sentido a tu presente. Entonces, el futuro no es trivial, porque si tú piensas en un futuro oscuro, eso le da sentido a tu presente, por lo tanto empiezas a hacer cosas que tienen que ver con esa dificultad, oscuridad, terror y cosas negativas. Y por el contrario, si tú ves algo, imagínate los emprendedores. A mí me encanta, yo muchos años me dediqué a formar emprendedores. Entonces, una de las cosas que yo pensaba decía, tenemos emprendimiento y emprendedores gracias a la ingenuidad en algún sentido. Porque si un emprendedor piensa todos los problemas que va a tener para hacer su emprendimiento, nadie se embarcaría. El emprendedor dice, no, voy a hacer esto, me va a ir súper bien y de ahí voy a vender 100.000 unidades en Santiago y después 1.000.000 en Chile y con eso después me voy al resto. Y ven eso y se instalan esa interpretación de futuro y eso es como si le metieran un motor de 800 cilindros y empiezan a operar y a trabajar y se mueven y las cosas que van pasando, todas esas son pequeños detalles en su camino y que él le dijo a alguien que no, y que no había un repuesto, que no sé qué, da lo mismo, sigamos para adelante. Y el emprendedor tiene tal convencimiento del futuro que quiere construir y esa interpretación que su estado de ánimo es de súper compromiso, de apropiación, un ánimo de emprendimiento, de ver oportunidades. En cambio hay otras personas que uno le dice, oye, hagamos una empresa. Ah, pero es que mira, esto va a fallar, las redes sociales no sirven, nadie va a llegar por ahí, no vamos a poder vender, vamos a tener no sé qué. Y uno dice, chuta, con ese estado de ánimo se nos fue a la paila el emprendimiento. Po. ahí ya estamos de vuelta. Estás con el micrófono apagado. Estos son los quiebres, estas son las cosas que pasan. Y esta es otra dimensión de, yo creo, de fluir hacia el futuro, Bárbara, que es la capacidad de fluir, la capacidad de ir surfeando, porque estas cosas pasan, po. Se nos cae la línea, no llegaron no hicimos las ventas, listo. Lo podemos tomar como problemas graves que no tienen solución o podemos fluir con ella y surfear. Entonces, los estados de ánimo son centrales. Lo interesante es que los estados de ánimo en parte vienen de las interpretaciones de futuro que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ir teniendo una mirada sobre cómo es que vamos interpretando el futuro, cuáles son los cuentos que nos contamos, cómo, con quiénes conversamos y cómo conversamos acerca del futuro. Porque los estados de ánimo se nos van a generar en parte desde esas conversaciones. Entonces ahí es importante tener una cierta mirada de cómo eso va a ir pasando. Perfecto. Y en eso, Eduardo, ahí no sé si te pegaste de nuevo, pero a ver, preguntarte,
Justamente a propósito de esto que dices de surfear, navegar, Fernando Flores menciona, de hecho tiene un curso, si no me equivoco, sobre navegar la incertidumbre, y en estos tiempos la palabra incertidumbre ha aumentado mucho, así como si uno ve como trending topics, la incertidumbre aparece bastante. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva a propósito de eso? Como algunos hablan de disminuir la incertidumbre, de controlar la incertidumbre, y justamente Fernando propone esto de navegar la incertidumbre porque no la podemos controlar. No sé si me alcanzas a escuchar. Ahí está Eduardo, tenemos unas figuras nuevas aquí, como unos patchwork que nos aparecen en la pantalla. Sí, estás nuevamente con el micrófono apagado. Te estaba preguntando justamente, no sé si me alcanzaste a escuchar, pero a propósito de esto que decías de surfear o navegar, me acordé un poco de esto de Fernando Flores, que justamente, si no me equivoco, tiene un curso que se llama como Navegando la Incertidumbre, y les mencionaba a la audiencia que la palabra incertidumbre ha aparecido bastante en el último tiempo, así como trending topic aparece mucho la palabra incertidumbre futuro. Y justamente, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto de navegar la incertidumbre y esto de los estados de ánimo? En contraposición quizás a muchas veces se está tratando de hablar como de controlar la incertidumbre, bajar la incertidumbre, pero desde la perspectiva de exploración de futuro hablamos de que la incertidumbre está ahí, siempre está ahí, es como la navegamos. Entonces, conocer un poco tu perspectiva al respecto, a propósito de lo de los estados de ánimo que nos mencionas. Mira, lo que yo creo profundamente es que siempre hemos vivido en incertidumbre, pero había una ilusión fantasiosa de que controlábamos todo y que estaba todo bajo control. Pero cuando uno trabaja en organizaciones, por ejemplo, y hacían su planificación a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, nunca se cumplió. Nunca, nunca. Porque hubo muchas más ventas de la esperada, hubo mucho menos ventas, o no pasó, pero nunca se cumple. Entonces, pero nosotros seguíamos con esto de la planificación estratégica, por ejemplo, ¿no? Como si pudiéramos planificar todo. Y con eso perdimos la capacidad de surfear, porque estábamos mirando hacia adelante como armando todas estas cartas Gantt que nunca se cumplen. No hay ¿Verdad? ningún proyecto informático en la Tierra que haya cumplido su carta Gantt. No existe eso. Entonces, eso de que ahora hay incertidumbre, yo creo que siempre la hubo, pero había una ilusión. Lo que sí yo creo que hay también es que antes los futuros disponibles eran menores, pero ahora tenemos muchos futuros disponibles. Entonces decimos, ¿y cuál será? Bueno, no sabemos, pues entonces tenemos que aprender a surfear y a movernos, porque alguno va a llegar, pero no sabemos cuál. Y lo más interesante es que nosotros seamos protagonistas de ese armado, pues. Claro. Entonces, ahí empieza a pasar algo que... Mira, hay otra cosa que a mí me gusta, Bárbara, ver, que son lo que alguna vez conversamos de las prácticas marginales, ¿sí? Sí. Que tiene que ver con que el futuro ya está vivo en el presente. Mira, cuando yo era chico, hace muchos años, apareció un experimento de que habían hecho un conejo rosado fosforescente. Entonces, esa era una práctica marginal que tenía que ver con unos científicos que estaban cambiando los genes, jugando con los genes de unos conejos para producir cosas de otro tipo. Entonces empieza a aparecer que en la fruta empiezan a producir tomates que tienen la cáscara más dura y que no se echan a perder, y por lo tanto en la plantación de tomate funciona más. Y aparecieron experimentos en distintos seres vivos. Entonces, que vaya a haber en algún momento seres humanos que seamos intervenidos genéticamente, que ya no va a ser nuestro hijo, sino que va a ser nuestro hijo con algunos arreglos genéticos, para que sea 10 centímetros más alto, para que sea más fuerte, para que tenga más tipos de neuronas o neurotransmisores de un tipo, eso está a la vuelta de la esquina. Porque esa práctica marginal viene desde hace mucho tiempo y está pasando a estar al centro. Entonces, de repente, nos vamos a encontrar con que los seres humanos ya estamos siendo diseñados genéticamente. Entonces uno dice, ¡oh! ¡Qué sorpresa! No, no es sorpresa, si esto lleva muchos años. Después, hace algunos años atrás, hice un curso que se llama Reinvéntate. ¿Ya? Reinventa tu carrera. Y en ese momento era como, ¿y por qué voy a reinventar mi carrera? No, porque el mundo es incierto. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades. Bueno, hoy día
o eres capaz de reinventarte o no tienes ninguna posibilidad. Entonces imagínate todos los analistas químicos que tuvieron que reinventarse porque ya no existían, o la gente que maneja ciertas maquinarias, se preparó para hacer algo que eso deja de ser importante. Entonces, necesitamos aprender a reinventarnos. Imagínate la cantidad de diseñadores que hay, diseñadores gráficos, y aparecen programas como la suite de Adobe, por ejemplo, que ayuda, claro, se requieren todavía, pero empiezan a pasar cosas como que los niños empiezan a hacer su propio diseño. Entonces, vamos a tener que reinventarnos siempre. Y ahí aparece es una habilidad que hace rato que se viene diciendo, una práctica marginal, pero la próxima generación va a tener que tener un ramo que se llame reinvención profesional en su carrera, porque van a tener que estar reinventándose siempre. Constantemente. Entonces, y todo eso ya está desde hace mucho tiempo. La música que hoy día es popular, hace 10 años estaba partiendo, hace 15 años estaba partiendo en algún bar, en algún lugar chiquitito. Entonces, es bonito mirar como lo que hoy día está presente hace 15 o 20 años era incipiente, era una práctica marginal y que se volvió central. Entonces, una cosa interesante es andar con las antenitas paradas y viendo cuáles son las prácticas marginales. Este mismo D-Box es una práctica que todavía es un poco marginal, pero ¿te cabe alguna duda que no va a ser central? Entonces tenemos que andar con las antenitas paradas y viendo cuáles son las prácticas marginales que son interesantes porque ya están hoy día presentes. Y después van a empezar a mostrarse, a florecer. Claro, totalmente. Y en eso, Eduardo, nos ha mencionado como ciertas cosas, siempre pienso en la audiencia un poco y quieren como promover y de cierta manera un poco ser más perceptivos, como dices tú, para explorar el futuro, como abrirse a nuevas posibilidades, considerando que los mismos juicios que tenemos nos cierran a observar ciertas posibilidades de futuro y es como vamos desafiando eso para ampliar nuestro rango de posibilidades. Entonces ahí, no como la receta mágica en ningún caso, pero sí desde la experiencia de vida que tú has vivido, como qué cosas nos ayudan a explorar un poco, ya has mencionado algunas, pero como para ir resumiendo ahí, ¿cuáles son cosas esenciales que tú consideras son muy importantes para potenciar este explorador que todos tenemos? Mira, hay algo que a mí me ha pasado al principio por casualidad. Como ¿Ya? yo hacía cursos de pregrado en la universidad, yo siempre estaba, y yo me interesaba mucho en lo que le pasaba a mis alumnos, lo que ellos vivían, las cosas que escuchaban, cuáles eran sus temas. Y había un curso que yo hacía que me encantaba, que lo amaba, que se llamaba Diseño y Gestión de sí mismo, donde eran jóvenes hablando de ellos. Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba es que yo siempre sabía las nuevas palabras que usaban, las nuevas tendencias que tenían, en qué cosas estaban pensando, lo que querían. Y empezó a pasar que yo me di cuenta que, bueno, empezando yo me sentía siempre más joven de lo que se suponía que era para mi edad, pero yo estaba sabiendo lo que estaba ocurriendo, porque había un emerger que yo lo estaba viendo en ellos. Y ahora una de las cosas que me encanta es escuchar a mis hijos hablar de las cosas que ellos ven, cómo lo ven y lo que viven. Entonces, cómo hacen las cosas, porque ese es el futuro que está presente ahí. Y si yo soy cerrado a eso, niego lo que quieren mis hijos y yo me cierro, no lo voy a ver. Entonces yo creo que hay una apertura a las cosas raras, a las cosas extrañas, a las cosas que hacen ellos y que yo no... Ellos escuchan youtuber y tienen una onda con formarse a través de... todo lo ven en YouTube y ahí aprenden. Entonces la educación de ellos es vía YouTube. Claro. Aprenden muchas cosas. O sea, hay cosas que yo les voy a explicar o que vamos a conversar. Dicen, no, ya todo eso lo tengo estudiado. Todo ya lo... Ah, es una práctica marginal también. Entonces, yo estoy abierto a saber lo que ellos están haciendo y eso me permite no entrar en la obsolescencia automáticamente. Entonces, yo creo que hay una cosa de escuchar lo que viene, de estar dispuesto y abierto a escuchar a los jóvenes, a comprender a los jóvenes, a los hijos, a preguntarles de qué se trata el mundo. Eso yo diría que es una primera cosa. Lo otro es que si uno navega media hora, empieza a ver cosas que están apareciendo, que están ocurriendo, que están sucediendo. Entonces,
Bueno, no miremos lo que siempre hemos mirado, miremos lo otro. Si yo siempre escuché a Charly García, Fito Páez, qué sé yo, Gustavo Cerati, bueno, ¿y qué tengo que escuchar ahora? ¿Qué cosa podría empezar a escuchar distinta? Porque hay gente que como que se queda pegada en su música para siempre. Entonces digo, mira qué música hay, qué está apareciendo. Puede que no te guste el reggaetón, pero trata de entender lo que hay ahí. El rap, ¿sí? El trap, las distintas fuentes que van apareciendo. Entonces yo diría como estar dispuesto a mirar lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Eso para mi gusto es algo que es interesante. Lo otro es que la conversación del futuro, yo creo que la conversación anticipatoria puede ser interesante, puede darnos algo, pero también cómo aprendemos a surfear, cómo nos vamos moviendo, dejar que las cosas son. ¿Para qué me enojo con el mundo? Es que es el colmo que ahora es. Es lo que está pasando. Súbete a ese carro. Es que ahora me toca hacer clase híbrida, me toca eso. ¿Qué saco con pelear con hacer clase híbrida o clase de algún tipo? No, pues, esto es lo que hay. Es como entregarse y fluir. Y ahí hay una cosa que a mí me encanta, que es el Wu Wei. No sé si tú lo has escuchado, el Wu Wei. ¿No? El Wu Wei es el fluir activo. Yo me entrego y ¿Ya? me entrego a lo que está ocurriendo y fluyo con lo que viene, pero activamente, ¿sí? Es como, imagínate que tú vas en un río y claro, vas nadando, te vas cuidando de no ahogarte, de no hundirte, pero te vas con la corriente, no nadas contra la corriente. Entonces, si las cosas van ocurriendo, te vas con ellas. Y el Wu Wei es el fluir activo, que a mí me parece que en muchas cosas tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cómo nos dejamos llevar por lo que está viniendo, por lo que está pasando? Y nos vamos nosotros siguiendo eso. Es como el velear, ¿no? Cuando uno va veleando, uno acomoda las velas, pero aprovecha el viento que hay. Uno no puede pedir uno que cambie el viento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uso ese viento para poder avanzar? Buenísimo, está buenísimo ahí lo que nos menciona. Muy agradecida aquí de tu participación, de contarnos tu experiencia, tus visiones un poco y justamente la idea es ir, como tú decías, generando conversaciones que nos permitan a nosotros y a las personas que nos escuchan abrir nuevos espacios de posibilidad, compartir nuevas cosas, ver quizás algo que no estábamos viendo y seguir ese aprendizaje, básicamente mirarlo como un proceso de aprendizaje. Así que muchas gracias por ser parte de esto. Gracias a ti por la invitación, gracias por la conversación. A mí me encanta este mundo, el coaching ontológico y todo lo que nos abre de mirada acerca de cómo habitar este mundo, a mí me entusiasma, me entretiene, lo disfruto y he dedicado a eso gran parte de mi vida, así que feliz de poder estar acá contigo, compartir y estar en tu espacio. Buenísimo. Felices por acá también, muchas gracias. Un abrazo ahí virtual a la distancia a Limache y nos estamos viendo en la próxima. Y para la audiencia vamos a ir a una pausa nuevamente y volvemos ya para el cierre y resumen de lo que nos estaba contando Eduardo. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.